Evidentemente, porque el avión estaba listo y se iba a ir. El tal Porchela del IDAC, manda a detener el avión para hacer una inspección, pero todo era para ganar tiempo y construir el marco jurídico y decirle al mundo, no, esto fue dentro del marco de una cooperación de agencias que tenemos, que nos han hecho un requerimiento y un juez ha dictaminado este fallo. Un juez se negó y luego buscan a esta señora, la Kenia Romero, y un mecánico de nombre de Eleazer, se prestaron a todo eso, pero básicamente el muchacho del IDAC, que activamente, porque es un muchacho que le habían quitado la visa, norteamericana, probablemente para hacerse el simpático. Él forma parte de una tendencia del PRM. Yo pienso que debe informar ese y los demás que le han retirado visa, para que la gente conozca lo que está pasando. Yo le pido y requiero a la embajada que sean transparentes informando quiénes están comprometidos con accionar allá y con cuestiones parecidas a la de él y que lo digan a la opinión pública. Son más. Debe ser mucho más. Yo tengo informes de que son mucho más. Muchos. El expresidente. En lo que se refiere a la justicia penal, ¿cuál es el problema? Porque tenemos que mantener el foco, que no hay suficientes tribunales para conocer el 90% de los casos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. ¿Sabes? Eso es lo que está pasando en la justicia. El colapso se debe a la no implementación de los acuerdos. En una tierra bañada por el sol, donde las olas del Caribe besan las costas y la bachata endulza el aire, se esconde una verdad amarga. La República Dominicana, bajo el mandato de Luis Abinader, nos está dando sin vaselina, frío. Y hasta donde dice Cirilo. Nos tienen como un grupo de inocentes monjitas, esperando turno. ¿Cómo pasamos de rendirnos el dinero, a pedir 55.000 millones de dólares en préstamos internacionales? Nadie sabe dónde están. Nadie responde. Solo queda el eco del estribillo oficial, que sea Dios y la patria que juzgue. Que sea así, que Dios y la patria los juzgues. Solo Dios lo va a juzgar, porque con el Ministerio Público, ya no se puede contar. Hoy te revelamos cómo se desplumó el dinero del Estado como si fueran hojas de papel, volando en el viento. De todo lo robado, apenas se ha recuperado un 8%. ¿Y adivinen quién se queda con la mayoría de ese botín rescatado? Los abogados del Estado. Otra tajada se la reparten los propios ladrones. ¿Y el resto? Lo pagamos nosotros, el pueblo. Porque los gastos operativos de pagar jueces, fiscales, oficiales y peajes judiciales, también los asumimos nosotros. ¿Y los lujos confiscados? Villas, yates, autos deportivos, ya están bajo el control de Papá Banquito, es decir, los mismos políticos corruptos. Todos sabemos que Antonio Espaillat tiene los abogados más caros del país. Entre ellos, Miguel Valerio. Coincidencia o no, también es el abogado de Farideh Raful en su proceso contra Ángel Martínez. ¿Sí o no? Se dice que los abogados de los oligarcas cobran $5,000 por hora. Solamente el doctor Félix Porte eran $5,000 por hora que yo le pagaba. Perdón, usted me dijo que no podía mentir. Perdón. Magistrada, esos abogados yo los pagué carísimo. Solo una hora al mes equivale a 290,000 pesos. Y si el proceso dura 4 años, el total sería de 13 millones. Lo curioso es que Farideh, según su declaración jurada, tiene un patrimonio de 22 millones de pesos. Es decir, gastaría más de la mitad de su fortuna personal en una querella privada. ¿En serio? ¿Realmente de dónde sale tanto dinero? Hoy, Luis Abinader sale a decir que el dinero no rinde. Que necesitamos una reforma fiscal. Pero el país solo ha recuperado un 8% de lo robado, y aún así se gasta el dinero público como si fuera paja de arroz. Nuestro gobierno pasa ahí, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Nos rinde el dinero. Nos rinde. En este impactante documental, se expone de manera contundente cómo diversos proyectos públicos son manipulados para beneficiar a empresas extranjeras con sede en paraísos fiscales, sumiendo a la nación en una deuda insostenible.
Capulet revela este preocupante panorama donde el dinero desaparece misteriosamente, los responsables se escudan en la impunidad y el pueblo sufre las terribles consecuencias. Este valiente testimonio pone al descubierto una realidad cruel que muchos prefieren ignorar. Tal como lo expresaba Nino, el alita corta, que tanto Dios como la patria actúen como jueces frente a aquellos que obtienen beneficios a expensas del sufrimiento de su propia gente. Que sea así, que Dios y la patria los juzgues. Amén. Advertencia. Todos los hechos aquí presentados son presuntamente y alegadamente, hasta que un tribunal competente determine lo contrario. Por razones de seguridad, el equipo detrás de esta producción teme por su integridad y la de sus fuentes. Este es un documental que quizás muchos quisieran que nunca vieras. La información proporcionada se basa en testimonios y documentos que podrían ser considerados sensibles o peligrosos. Cualquier intento de interferir con la difusión de este documental será considerado una violación grave de la libertad de expresión y un atentado contra la verdad. Señores, lo que ustedes van a ver a continuación es la razón principal por qué el gobierno de Luis Abinader ha decidido perseguir este canal de YouTube. Nosotros nos identificamos como unos periodistas que analizan data abierta y a partir de allí nosotros hacemos investigaciones. La verdad es que hemos visto que a este canal se han dirigido muchos ataques, pero no hemos podido mantener firme porque estamos haciendo una lucha social. Señores, este video va a ser bastante documentado. Le pido su paciencia, búsquese una tacita de café, ponga a su sobrino, su hijo, su nieto al lado y que alguna cosa que usted no entienda que se la vaya explicando porque vamos a hacer un maratón de la corrupción. Señores, miren esto. Vamos a empezar rápido porque es mucho contenido, es mucha información. Recientemente, Luis Abinader publicó básicamente en el día de ayer, él dijo algo que preocupó a la sociedad. Esto fue en el día de ayer, 26 de julio de 2025. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, según el portal de Somos Pueblo, declaró que su administración opera bajo restricciones fiscales al asegurar que es el gobierno con menor nivel de ingresos con relación al tamaño de la economía. Lo citan a él, este es el gobierno que tiene menos cantidad de ingresos en términos del tamaño de su economía. Lo primero que yo le puedo decir a Luis Abinader es que cuando usted miente sobre el tamaño de la economía, usted se va a encontrar la realidad de la economía. Pero no solamente eso, porque hemos visto cómo en el pasado, y lo vamos a poner en la pantalla bien grande para que ustedes lo vean, en el pasado, Luis Abinader decía en el 2023, y según el Nuevo Diario, como ustedes lo están viendo aquí en pantalla, Luis Abinader decía, yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Luis Abinader parece que mal asesorado, como siempre por su asesor de Bengochea, parece que él cometió este error de salir a decir que a él le sobraba el dinero. Y yo me ocupé de no solamente buscarle lo que dice el periódico, sino para que ustedes lo escuchen de su propia palabra, que él decía que le sobraba el dinero. Vamos a escuchar a este señor, vamos a ver. Nuestro gobierno, lo que pasa es, señores, que yo no sé por qué, pero a nosotros nos rinde el dinero. Nos rinde el dinero. Nos rinde. Señores, yo no sé si a ustedes les pareció un poco curioso de que por aquí ustedes ven a Hugo Vera sentado. Luego ustedes van a ver esto, que donde está Luis Abinader sentado aparece el logo del Intran. Y esto parece como un metamensaje. Hugo Vera, el Intran, me sobra el dinero. Eso era lo que él decía en el pasado. Pero vamos a ver por qué era la razón que según Dani Alcántara y su medio de hoy mismo habría publicado, por qué era que a Luis Abinader le sobraba el dinero. Porque no es que él economizaba dinero. Era que ellos llegaron como gaticos cobardes y que tenían miedo de gastar dinero porque lo iban a meter preso por cosas que ellos les criticaban al PLD. Escuchen esto, escuchen esto. En la ejecución presupuestaria, enero-junio, el dinero sobra, o sea, el dinero está sobrando y no se gasta por temor en las instituciones. Y solo hay que revisar la ejecución del presupuesto. O sea, nosotros estamos y sabemos lo que representa el gobierno en la movilidad de la economía en países como el nuestro, donde el gobierno mueve más la economía que
que puede tener muchísimo más importancia que el propio sector privado. Entonces hay una serie de temor, de miedo de los equipos de compras y licitaciones en las instituciones que tienen, no voy a decir totalmente paralizados, porque sería mentir si digo que están 100% paralizados, pero donde hay sobre todo ejecutivos nuevos, ministros o directores nuevos que no habían tenido experiencia en manejos de Estado, tienen las instituciones semi-paralizadas por temor. Señores, ya ustedes estuvieron viendo cómo se decía en el programa de Dani Alcántara, y esto salió en varios periódicos, de que el gobierno tenía miedo a gastar dinero. Y me gustó algo que ella dijo, que donde llegaban nuevos ministros, tenía miedo de gastar dinero. Pero ya como le enseñé en el video anterior, ahí en ese video se podría ver el letrero de Intran y también se podía ver cómo Hugo Vera participaba allí. Un nuevo ministro sin experiencia. Vamos a destacarle eso, que Hugo Vera es un nuevo ministro sin experiencia para ese entonces. Entonces vamos a seguir mostrándole. Porque ¿cuál ha sido la actitud del gobierno? El gobierno recientemente, dígase ahora, vamos a decirle la fecha. Esto fue ahora, el día 17 de este mes. Los senadores aprueban en primera lectura modificación a la ley de compras y contrataciones. ¿Y qué es lo que ha venido pasando, señores? ¿Qué ha venido pasando desde unos meses atrás? Que hemos visto el gobierno desde 2021 que se siente frustrado con esas leyes, con esa ley de compra y contrataciones, porque lo limita mucho a robar. Algo que ellos le criticaban mucho al PLD, entonces ellos no quieren jugar con las mismas reglas del PLD. Ellos quieren hacerse una ley de compras y contrataciones que tenga las características que a ellos les gusta. Pero lo que a mí me sorprende es que, como habría dicho en el programa de hoy mismo, Hugo Vera llegó al PRM básicamente en el 2020, que pasó a darle su apoyo a Carolina Mejía. Luego de ese tiempo que él estuvo con Carolina Mejía, cuando él se juramentó, nosotros vimos cómo ya casi en el 2022, 2 años después, ocurre esto que ustedes van a ver en pantalla ahora mismo. ¿Y qué ocurrió? Que Hugo Vera fue juramentado en el Intran. Él fue juramentado en agosto de 2022, casi a 2 años de haber apoyado a Carolina Mejía, un hombre que no tenía experiencia manejando instituciones, como lo dijo en hoy mismo. Entonces vimos cómo fue juramentado. Aquí es que comienza una larga historia de lo que yo le llamo el Sunlan del gobierno de Luis Abinader. Y todo el que sabe del caso Sunlan, Leonel y Félix Bautista, ese tipo de cosas, sabe que yo me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este tema del Intran y los semáforos, que ahora ha parido el tema de Milton Morrison y las casas y otros casos que vienen por ahí, señores, lo que estamos viendo es que el Intran es la cueva del demonio de la corrupción en República Dominicana. Que ahí eso va a terminar como le pasó a la OISOE, la que manejaba ciertos temas de construcción en República Dominicana. Ya que ustedes saben que Hugo Vera se juramentó en 2022, en agosto, sin experiencia, vamos a mostrarles esta información. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos visto que salió en los medios de comunicación, eso salió en el medio de comunicación EIR News, dice que el IDAC realizó transferencia coordinada por el MAPRE de 1.200 millones para el proyecto de red semafórica. Entonces aquí nosotros tuvimos el acceso a estos documentos donde ustedes pueden ver que aparece los 1.200 millones que lo habría solicitado Hugo Vera, pero la sorpresa de todo esto es que quien realmente autorizó esa transferencia, porque Hugo Vera no tenía experiencia para manejar 1.200 millones ni para hacerle una contratación, sino que él llegó allí y ya veía todo un plan de semáforos inteligentes, llegue él o no llegue. Por eso que yo digo que este caso debe investigarse el propio presidente de la República, y le tengo la prueba de que sí hay que investigar al presidente de la República. Porque vamos a ver lo que dice Julio Martínez en un documento que leyó. Vamos a ver, este documento se leyó el 7 de octubre del 2024, donde Julio Martínez Pozo confirma que sí, que realmente fue el presidente que autorizó esos 1.200 millones. Porque es que Hugo Vera no tenía experiencia manejando institución, ni tenía experiencia en temas de compras y contratación. Entonces vamos a escuchar lo que dice Julio Martínez Pozo. Que la puedo citar, pero ni en el caso de Joel Santos, ni en el caso de Hugo, ni en el caso de Joel, ni en el caso de Luis Abinader, que es que hacen la solicitud formal al señor del IDAT, el señor Héctor Porchela Duma, director general del Instituto de Aviación Civil, es que hacen la solicitud formal. Esta solicitud formal está firmada por quien tenía poderes para eso, que era el presidente de la República. Ninguna irregularidad hay en eso.
Señores, entonces ustedes están viendo que en este video titulado Por el Sol de la Mañana dice Julio Martínez Pozo revela datos del caso del Intran. ¿Quién autorizó esos 1.200 millones a Hugo Vera, un funcionario sin experiencia en compras y contrataciones, primera vez que estaba al frente? Fue el presidente de la República. Lo que revela que este era un proyecto que ya estaba definido desde hace mucho tiempo y de que iba a ser sí o sí. ¿Por qué este proyecto se cae, del Intran? Este proyecto se cae porque en Estados Unidos descubrieron de que presuntamente estaban utilizando falsamente el nombre de Transcorp y lo tradujeron a Transcorp Latam, o sea, refiriéndose a Latinoamérica, y ahí se armó un brollo porque Estados Unidos es que frena este tipo de corrupción. Pero el plan también era que el negocio de los semáforos inteligentes iba a dejar tanto dinero que ya vimos como el propio Jochi Gómez habría admitido, Jochi Gómez Canaán apellido árabe, anoten ahí, Jochi Gómez había admitido que ya estaba en contacto con otros países de Latinoamérica para tratar de hacer proyectos de semáforos inteligentes en otros países basado en su experiencia en República Dominicana. Y como yo le había dicho en un video anterior, el tema de este presidente y su gobierno es de que están buscando hacer negocios generacionales. ¿Qué es un negocio generacional? Un negocio que toda su familia siempre reciba dinero de ese negocio. Presuntamente. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos, las cartas, lo que tiene que ver con asuntos biométricos, todo eso lo controlan compañías que tienen cientos de años controlando esos negocios. En República Dominicana se quiere hacer algo a lo que hay en Estados Unidos, un establishment, que un grupo de empresarios controla Estados Unidos y controla las agencias del gobierno, pero en este caso se ha llegado a hacer temas de fideicomiso de gato. Pero vamos a seguir mirando, miren, vamos a poner la pantalla bien grande. ¿Por qué? Porque Luis Abinader, según la propia página del Intran, el gobierno anuncia cambios de semáforos tradicionales por semáforos inteligentes. El presidente anunció se destinará 1.200 millones para este propósito en el Foro Internacional de Innovación Pública. Señores, él estaba muy encariñado con ese proyecto al punto de que Luis Abinader hacía ese proyecto más de él que del propio Hugo Vera. Porque el experto supuesto en transporte, que es lo que hablaba era de carro, no de transporte, era Hugo Vera, pero estábamos viendo que quien se estaba echando los bombos era el presidente. Y esto que yo lo voy a mostrar, yo creo que es la parte un poquito más preocupante. ¿Por qué? Porque nosotros vimos cómo el presidente, cuando se le preguntó del tema del Jet Set, ahí se le preguntó recientemente del tema del Jet Set y de Antonio Espaillá, él decía, y miren esto para que ustedes se asusten, él decía lo siguiente, vamos a ponerlo grande. Él decía, sobre el caso de Jet Set, yo no opino en temas judiciales. Entonces, las palabras que él dijo fue, míralo aquí, yo no me involucro en los temas de justicia. Yo no opino en esos temas judiciales. Pero, sin embargo, él le manda a su abogado, Jorge Luis Polanco, para que defienda a Antonio Espaillá. Pero no solamente eso, que el mismo abogado que está defendiendo a Antonio Espaillá, el otro, Miguel Valerio, es el mismo abogado que está haciendo un show mediático con Ángel Martínez para que el tema de Antonio Espaillá pase por debajo del agua. Y lo que no sabemos es de que si presuntamente Antonio Espaillá sea quien le esté pagando el abogado a Faride, porque cómo es que si Faride tiene 15 millones de patrimonio, cómo Faride le está pagando a un abogado, que ese abogado sale muy costoso, un aproximado de 5 millones de pesos a un abogado tan caro como ese señor. Porque ese abogado no es barato. ¿Quién está pagando a abogado? Pero ese son otro tema. Pero ¿qué decía también? Porque él tenía una línea comunicativa, porque el presidente ha tenido una línea comunicativa de que él no se involucra en temas judiciales. Y eso yo se lo voy a conectar con el tema de Intran. Dice Abinader que no opina de la sanción de Estados Unidos a Jean Alain y su familia. En temas judiciales yo no me involucro. Y me encanta esa palabra, señores. Le digo que hasta me emociona eso. ¿Por qué? Porque aquí él habría utilizado. Y mire que esto de Jean Alain, eso es de 2023. Y ahora en 2025 dice, yo no me involucro en temas judiciales. Me gusta esa palabra, yo no me involucro. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad a que ustedes vean lo que yo les voy a mostrar. Lo que yo les voy a mostrar, ustedes van a tener la plena conciencia de que realmente el presidente sí se involucra en temas judiciales. Escuchemos esto. En esta entrevista, cuando Hugo Vera rompió el silencio el 2 de octubre de 2024, que lleva como título Hugo Vera rompe el silencio y da declaraciones sobre el caso Transcorp Latam
y el Intran. Y escuchen esto, cómo él dice que se mantenía en contacto con el presidente todo el tiempo. Escuchen esto. Imaginar por echar este país hacia adelante, que a mí en el caso particular, yo eso sí tengo que decirlo, yo le agradezco infinitamente al presidente su seguimiento, su contacto constantemente con este caso, pero si nuestros organismos de control no funcionan, ¿cómo vamos nosotros a avanzar? Señores, ustedes están viendo que el propio Hugo Vera dice que Luis Abinader le ha dado un seguimiento especial a este caso del Intran, hasta el punto que uno de los mejores abogados de Luis Abinader está también en este tema del Intran, Jorge Luis Polanco y otro más adicional. Pero no solamente eso, porque también le vuelven a preguntar a Hugo Vera sobre si él le ha planteado, porque él lo dijo, pero inteligentemente Manuel vuelve y le pregunta de su conversación con el presidente. Escuchemos esto. Como se ha estado planteando esto y el maestro lo reafirmaba, parece que aquí hubo algo, ¿verdad?, fuera de lo que se ha visto. Tú has tenido la oportunidad de conversar con el presidente de la República y plantearle todo lo que tú nos has descrito a nosotros, sobre todo que tú entiendes que fuiste... Yo he tenido la oportunidad de conversar, Manuel, con el presidente en varias ocasiones. Lo que uno habla con un presidente no se habla, a menos que él sea que lo quiera hablar, pero he tenido muchas conversaciones con el presidente. Señores, en otro país, este caso hubiese tenido un archivo provisional. ¿Y qué es un archivo provisional? Y yo quiero que esto ustedes lo entiendan. Un archivo provisional es cuando el caso, por razones de fuerza, como un presidente de la República que controla el DNI, que tiene que proveer información de investigación al Ministerio Público, la policía, que tiene que colaborar con el Ministerio Público en casos de investigación, controla también los bancos, que también tiene que proveerle movimiento de bancos a esta persona. O sea, esta investigación debió haber sido archivada porque involucra al propio presidente teniendo contacto con el presidente. Por eso es que yo vuelvo atrás, donde el presidente me encantó, ese término que él utilizó, que él dice, yo no me involucro en temas judiciales. Eso fue en 2023 refiriéndose a Jan Alain. Y ahora en 2025, en SIN dijo, yo no me involucro, pero Hugo Vera lo deja ver bien mal porque él sí está involucrado en este caso del Yeset. Él está involucrado en el caso del Yeset. Y lo peor de todo esto es de que no solamente está involucrado, también está involucrado el Ministerio Público, porque esa entrevista que dio Hugo Vera, en esa entrevista, al día siguiente, José La Luz desmintió a Hugo Vera, porque vean, esta entrevista fue el día 2, como ustedes lo ven por ahí, el 2 de octubre, y al día siguiente, José La Luz, el día 3, José La Luz reveló que Hugo Vera estaba siendo cuidado por el Ministerio Público. Y él dice que se sintió engañado. Que esto revela que es un crimen de Estado que se está ocultando. Vamos a ver esto. Yo, en términos personales, el programa, nosotros lo que hacemos aquí es opinar y administrar información, y el hecho de que Hugo hace un año que no hablara de eso y venga aquí y lo diga, pues es una ganancia de alguna manera. Lo que pasa es que yo y el programa le saca su provecho a que él venga aquí y lo dé como primicia, sus primeras declaraciones. El problema es que él no vino por eso. Él vino porque ya él sabía todo lo que iba a pasar, él y su abogada. Él vino porque ya él sabía todo lo que iba a pasar, pero él no nos lo dijo a nosotros. Y por eso yo me siento utilizado. Ahora, si él viene aquí y me dice a mí, bueno, señores, o le dice antes de empezar la aire, señores, miren, a mí me van a allanar esta noche. Y allá afuera hay unos vehículos siguiéndome, porque estaban allá afuera los vehículos. Así es. Él estaba allá afuera, él lo sabía. Señor, ustedes escucharon a Virgilio, que es una ficha importante del PRM en el Sol. Él dice, así es. Por esto que yo hago, es que el gobierno no quiere saber de mí. Porque yo, sin tener que meterme en un archivo privado de nadie, solamente con información pública, yo le saco el conejo del sombrero. Por eso es que este caso de Intran, Transcolatán, todo lo que tenga que ver con Intran, es un vulgar montaje para tapar la participación del presidente en este tema. 1.200 millones de pesos. Un robo descarado. Y esto no termina aquí, porque nosotros también vimos cómo la abogada, ustedes escucharon como dijo José La Luz, que él y su abogada sabían que lo iban a allanar y todo lo que iban a pasar. Y la abogada revela otro dato interesante. Esto fue el día 3 del 2024 de octubre. El video lleva titulado Laura Costa, abogada, narra lo sucedido en apresamiento de Hugo Vera en el Sol de la Mañana. Y escuchen esto, donde ella define que los abogados estaban asustados y que los abogados le decían a Hugo Vera, nosotros te estamos ayudando. Escuchen esto. Lo sentí incluso a todos, policías y el fiscal, un poco nerviosos. Yo estaba muy calmada porque uno no se puede alterar en esa situación.
y le dije que por qué no me permitía verlo, y me dijo que en ese procedimiento no está previsto que el abogado participe. Y yo le dije, pero él está aquí esposado. Es evidente que está siendo detenido y la Constitución establece que tan pronto es detenido inmediatamente tiene derecho a asistirlo su abogado. Permítame ver la orden de arresto. Y me dice, ya yo se la leí a él, es solo a él que yo se la puedo enseñar. Yo me volteo, miro a Hugo y le pido que le diga al fiscal que me enseñe la orden de arresto y que yo soy su abogada. Y Hugo se lo dice. Y él le dice a Hugo, yo te quiero ayudar, tranquilo. No. Y me mira a mí y me dice que no me la va a enseñar. Señores, ¿cuándo usted ha visto, esto me da risa, la forma tan estúpida en que el gobierno hace sus cosas? ¿Cuándo usted ha visto que un fiscal le dice a un procesado de que yo te quiero ayudar? Y todo este teatro que se ha hecho conforme a este caso. Pero no solamente eso, que cuando el Ministerio Público ya tiene todo su muñeco armado, en conjunto con el gobierno, DNI, policía, los bancos, porque los bancos proveen información, es casi imposible usted salir. Cuando el gobierno se propone hacer una diablura, lo hace porque ellos controlan todo. Escuchen lo que pasó, donde se estaba haciendo una negociación para dejar a Jochi Gómez, que de hecho en un mes lo liberaron. Ni a Ángel Martínez lo han liberado en un mes. Y vemos cómo Antonio Espaillá en menos de un mes también salió libre. Pero en los casos del PLD nadie nunca salió libre en un mes. Pero escuchen lo que le proponían a Jochi Gómez, según su padre, que también rompió el silencio y reveló algunos datos del apresamiento de su hijo. Escuchen esto, escuchen esto. Precisamente a esa reunión con el Ministerio Público. ¿Y qué ocurrió allí? Que se le pide a Jochi que acuse a Hugo Veras, quien fuera director del Intran, es decir, que lo acuse de haber recibido sobornos de millones. ¿Y qué hizo Jochi? Dijo que no hacía eso y que además él no podía hacer algo de esa naturaleza porque no ocurrió. Señores, entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué al Ministerio Público le interesaba que entre ellos se acusaran? O sea, Jochi acusa a Hugo Vera de supuesto soborno, entonces el caso se queda ahí. Pero el caso no sube hacia arriba, hacia el presidente, que ha estado involucrado, según la palabra del propio Hugo Vera. Entonces el caso se queda entre dos acusándose, en vez de subir hacia arriba, y es una táctica del Ministerio Público de dejar el caso entrampado. Por eso es que yo no creo mucho cuando el Ministerio Público forza declaraciones de que fulano acusó a fulanito sin aportar ningún tipo de prueba, porque lo que estamos viendo es que se estaban creando acusaciones falsas uno entre otros para que ese caso en el futuro se cayera porque no tenía prueba ni sustento. O sea, esto era un espectáculo mediático que se estaba formando en el momento, y yo creo que esta es la parte que debería preocupar. Pero lo que más le debería preocupar a ustedes es que todo lo que yo le dije, eso pasó en octubre. Pero en septiembre ya Jenny Berenice le habría dicho, véalo aquí en el programa El Día, el 30 de septiembre, lo que pasó fue en octubre de 2024, pero ya el 30 de septiembre Milagros Ortiz Bosch, en una participación en El Día, dijo que del caso de Hugo Vera se iba a caer porque el contrato habría sido anulado, una táctica del gobierno. O sea que no existe ningún caso, porque el gobierno se encargó de hacer un tecnicismo jurídico. Vamos a ver esto. A esa situación. Pero lo que dice la gente es que si fuese alguien del PLD, digamos, yo voy a hablar de Hugo Veras específicamente, estuviera procesado y que no procesan a la gente del PLD. Fíjate bien, es un caso delicado para mí tratarlo. No por mí, sino por lo que creo. Señores, estas son las personas más raras, porque ellos, cuando ellos se referían al PLD como ladrones y ese tipo de cosas, esos casos no eran delicados para ellos. Ahí esos casos eran diferentes. Pero ella dice, refiriéndose a ese caso, que es un caso delicado. Pero vamos a ver, cuando ella le preguntó a Jenny Berenice de este tema, que Jenny Berenice le habría dicho que este caso perdió ponzoña. Ponzoña es como que perdió malicia porque el contrato fue suspendido. Vamos a ver esto. Pues mira, me dice Jenny Berenice que algunos de esos casos pierden ponzoña. O sea, la ponzoña es el interés del Estado. Me le echó tal cosa. Eso quiso decirme en términos jurídicos. Y es que se debe que a veces las instituciones lo suspenden y entonces no le pueden dar seguimiento por esas circunstancias.
Señores, entonces yo aquí les muestro lo que dice el periódico Listín Diario, donde revelan, suspenden por irregularidades contrato del Intran para mejorar la red de semáforos. Evidentemente, ella se estaba refiriendo a ese contrato de Hugo Vera, de que habría sido suspendido y de que todo lo que ha pasado en República Dominicana, el escándalo que se ha formado, ya el gobierno había resuelto eso con la anulación del contrato. Porque si el gobierno no le dice a su Carlos, anúlame ese contrato, el contrato hubiese tenido validez y hubiese tenido un proceso legal. Pero como la sociedad está pidiendo justicia, en ese caso lo que estamos viendo es que está haciendo pan y circo con todo esto. Señores, y volviendo al inicio, el presidente que decía que a él le sobraba el dinero en el pasado porque no podían gastar dinero, mírenlo como lo dice ahí, y que ahora dice que no tiene dinero porque no tiene suficiente impuesto la economía, y que según decían en el canal de hoy mismo, que los gobiernos tenían dinero porque no estaban ejecutando contratos. Pero ahora parece ser que se está ejecutando contratos y se está robando, y que el dinero ahora le falta porque están gastando dinero en disparate que no se ve y que la asociación no lo percibe. Señores, estamos hablando de un robo de 1.200 millones de pesos, donde a mi entender el Intran debiese ser clausurada y ese expediente debiera tener un archivo provisional, porque hasta que este presidente esté allí, este caso no va a revelar la verdad. Porque aunque el presidente haya dicho que él no se involucra en el caso de Antonio Espaillá, hemos visto que sí él se involucra en casos, como en el caso del Intran, que el propio Hugo Vera dijo que él había tenido contacto con él. Señores, hasta aquí nuestro video del día de hoy, siempre recordándole que todo lo dicho, reproducido y mostrado es alegadamente y supuestamente hasta que un fiscal competente y un juez competente determine la veracidad de lo mismo. Chupe usted y déjeme el cabo.